Cordial saludo, apreciados estudiantes del curso de Lógica Matemática de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. En esta oportunidad vamos a hablar de la tarea 1.1, ejemplo del ejercicio 1. Entonces, estudiantes, aquí tenemos pues un ejemplo del que les hablaba del ejercicio 1. Entonces, ¿cómo funciona? Se les da a ustedes, se les dice lo siguiente, sean las proporciones simples P, Q y R, ¿de acuerdo? Y se les dice, y también se les da, les dicen, y también se les da la proporción compuesta en lenguaje simbólico siguiente. Esta fórmula o proporción compuesta, ¿de acuerdo? Entonces, con estos dos elementos, con las proporciones simples, y la proporción compuesta en lenguaje simbólico deben dar respuesta a los siguientes ítems. Escriba la proporción compuesta en lenguaje natural. Determina el valor de verdad de las proposiciones simples y determina el valor de verdad de la proporción compuesta. Entonces lo que deben hacer es lo siguiente. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros primero? Vamos a hacer un análisis del ejercicio, pues no muy profundo, pero sí necesario. Entonces se les dice lo siguiente, sean las proposiciones simples P, Q y R. Primero tenemos que ver que sean proposiciones. ¿De acuerdo? Entonces, pues parece que sí. Son proposiciones, son frases cortas a las cuales yo les puedo hallar un valor de verdad entre verdadero o falso. Por ejemplo, la primera, P, Bogotá es un país. Es una proposición simple, sí, aun cuando sea falsa. Recordemos que las proposiciones simples pueden ser verdaderas o falsas. También tenemos la proposición Q, soy un profesor. Para mí, que estoy grabando este video, la proposición Q es verdadera. Para ustedes, la mayoría de ustedes que están viendo video, a menos que sean profesores, esta proposición Q sería necesariamente falsa, a menos que sean profesores. Y la proposición R, si nos damos cuenta, Colombia es un país, es una proposición simple, sí, y es verdadera independiente de quién la lea o de quién se trate. Además, se nos da una proposición en lenguaje simbólico como esta. Entonces, entramos a analizarla y nos damos cuenta que en la proposición compuesta aparece la letra P, aparece la letra Q y la letra R y de nuevo aparece la proposición P. ¿Esas quiénes son? Son nuestras proposiciones simples, ¿sí? Entonces, nuestra proposición compuesta en lenguaje simbólico está compuesta por nuestras proposiciones simples. Además de esto, hay unos conectores lógicos, ¿sí? Ustedes deben empezar a verlos. Por ejemplo, la conjunción. Esa es la negación, la tenemos que tener presente, la equivalencia y la implicación, ¿sí? Entonces, la primera ya sabemos es la conjunción. Después aparece la negación. ¿A quién está negando esta negación que vemos acá? A la proposición Q es a la que está negando. Después, ¿quién sigue? La equivalencia. La equivalencia es la doble flecha. Miren, ahí está la doble flecha, ¿de acuerdo? Y después de esto está la implicación, ¿de acuerdo? Ahí tenemos la implicación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué nos damos cuenta ya con este corto análisis? Nos damos cuenta que si bien nos dan tres proposiciones simples, la proposición compuesta está compuesta ¿por qué? Por proposiciones simples y conectores lógicos. Ya es donde empezamos, ya definamos una proposición compuesta, es una proposición que cuenta con proposiciones simples unidas con conectores lógicos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir a nuestro primer ítem, en el cual nos decía, escriba la proposición compuesta en lenguaje natural. ¿De acuerdo? Entonces simplemente tenemos que esta fórmula de acá, esta fórmula, la tenemos que pasar al lenguaje natural. Recordemos, en videos pasados hablamos del lenguaje natural. El lenguaje natural es con el que nos expresamos, es el de las palabras, el de las letras, es con el que escribimos y nos comunicamos. Entonces, esta fórmula que tenemos aquí en negro debemos pasarla a palabras. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Vamos a empezar, eh, vamos a empezar reemplazando los conectores lógicos. Ustedes saben que el conector lógico conjunción en lenguaje natural es la Y, ¿de acuerdo? Entonces lo único que hice fue quitar la flecha acá, bajo un renglón y pongo la Y, la letra Y. Después voy a reemplazar esta negación, estudiantes. ¿Cómo reemplazo una negación? La negación regularmente se reemplaza con la letra, con la palabra no, ¿cierto? Pero aquí lo voy a hacer de una manera diferente. La idea con la negación es que ella le cambie el valor de verdad de una proposición al negarla. Si una proposición es verdadera, yo la niego, la vuelvo falsa. Y si yo niego una proposición falsa, la vuelvo verdadera. Entonces lo que ustedes deben hacer es agregarle acá algo que le vaya a cambiar el valor de verdad a Q. Por ejemplo, si yo escribo, no es verdad que Q, no sé qué sea Q, pero eso lo está negando. ¿De acuerdo?
Vamos a reemplazar ahora la doble flecha, el sí, solo sí, la equivalencia. Entonces, en vez de equivalencia, en vez de la doble flecha, ¿qué voy a poner? Sí y solo sí, ¿de acuerdo? Después tenemos una implicación. La implicación ya sabemos que tiene una estructura, la tenemos que reemplazar acá. O sea, vamos a quitar esta flecha y en vez de esta flecha vamos a poner su representación en lenguaje natural, que es la siguiente, ¿cierto? Es sí, R, entonces P. Entonces acá nos damos cuenta que estudiantes, que iniciamos con esta proposición, donde era solo letras y símbolos, proposiciones compuestas y conectores lógicos y símbolos, y aquí, de aquí, aquí donde les muestro, aquí lo que hicimos fue quitar los conectores lógicos y ponemos los conectores lógicos en lenguaje natural. Esto es lo que nosotros debemos hacer, pero entonces si nos damos cuenta, a un P deberíamos reemplazarla por Bogotá es un país. La proposición Q aquí no está en lenguaje natural. Poner acá Q no es lenguaje natural. Tenemos que cambiarla. Soy un profesor. Y de la misma forma R. Entonces, ¿yo qué voy a hacer cuando baje al siguiente renglón? Voy a reemplazar la proposición P. Solo la proposición P. Y acá está, miren. Donde estaba P, ¿qué puse yo? Bogotá es un país, porque P en lenguaje natural es eso. Ahora, ¿quién voy a reemplazar a Q? Esta Q de acá me está incomodando, me está estorbando el lenguaje simbólico. La voy a pasar al lenguaje natural. Quiere decir que acá en vez de Q voy a bajar un renglón y en vez de Q voy a poner soy un profesor. Y aquí está. Aquí escribí soy profesor, que es lo mismo, ser un profesor, soy un profesor o soy profesor es lo mismo. Entonces en vez de Q pongo soy profesor. ¿Quién me falta? Aquí me falta R. Si ven esta R de acá, esta R me está incomodando. Es la única que me falta por reemplazarla al lenguaje natural, al lenguaje de las palabras. Lo único que tengo que hacer es quitar esta R y poner esta. Poner Colombia es un país. Y acá lo tenemos. Si ven que aquí estaba R, R estaba acá. Si R, como entonces Bogotá es un país. Si Colombia es un país, entonces Bogotá es un país. ¿De acuerdo? Esto es lo que ustedes deben hacer, estudiantes. En vez de poner la fórmula, lo pasan al lenguaje de las palabras. ¿Sí? ¿Y cómo lo hacen? Solo reemplazando. Si nosotros quitamos este que es el desarrollo, ¿sí? Esto es como los pasos a seguir. En estos pasos está, si se dan cuenta, muy, muy despacio, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que ustedes tenían que hacer, o lo que tienen que hacer. Quitar esta proposición en lenguaje simbólico y pasarla al lenguaje natural, ¿de acuerdo? Ese era nuestro primer ítem, ¿lo recuerda? Escribe la proposición compuesta en lenguaje natural. Perfecto, ya tenemos nuestro primer paso. Vamos con el segundo paso. Dice, determinar el valor de verdad de las proposiciones simples. ¿Cuáles son las proposiciones simples? Pues P, Bogotá es un país, Q, soy un profesor, y R, Colombia es un país. Aquí en sus ejercicios ustedes deben solucionar este ítem con cultura general o preguntándole a internet. Por ejemplo, la proposición P, aquí vamos a poner si la proposición P es verdadera o falsa. ¿Ustedes qué opinan? ¿Bogotá es un país? ¿Eso es verdadero o es falso? Esto es por supuesto es falso. Entonces P es falsa. Veamos Q es soy un profesor. Si yo lo leo, entonces ese sería verdadero. Pues efectivamente soy un profesor que está haciendo este video. ¿De acuerdo? Sigamos con R. ¿R qué es? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué valor de verdad puede tener R? ¿R es verdadero o R es falso? R, por supuesto, Colombia es un país, eso es verdadero. Y ya terminamos nuestro segundo ítem, ya vamos dos. Vamos a hacer el tercer ítem que nos dice determinar el valor de verdad de la proposición compuesta. ¿Cuál proposición compuesta? Pues esta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Necesitamos reemplazar. Donde estén proposiciones simples vamos a poner sus valores de verdad. Por ejemplo, P es una proposición falsa. ¿Se acuerdan? P es falsa. Q que es una proposición. Q es verdadera. R es una proposición verdadera y la proposición P es falsa. Lo único que hice fue, al bajar el renglón, quitar las proposiciones simples y reemplazarla por sus valores de verdad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a hacer las cuentas, vamos a hacer operaciones. Y aquí es importante que recordemos algo de aritmética que veíamos cuando éramos niños, que no siempre nos decían que tenemos que desarrollar primero el paréntesis pequeño y después vamos expandiendo hacia los grandes. Entonces aquí funciona de la misma manera. Ustedes si se preguntan acá, ¿cuál es el paréntesis más pequeño que tiene esta proposición? Sería ¿qué? Este paréntesis pequeño. Si ven esta negación de B, estudiantes, cuando ustedes niegan
Cuando ustedes niegan algo verdadero, se vuelve automáticamente falso. ¿Entendido? Cuando niego algo verdadero, se vuelve falso. ¿De acuerdo? Y el resto lo voy a dejar igual. ¿Listo? Porque ahí lo único que he operado es el primer paréntesis. ¿Cuál paréntesis voy a hacer ahora? Quiero hacer este paréntesis de la izquierda. Este de acá que les muestro con el mouse. Entonces, para solucionar esto, ¿cómo vamos a hacer para saber B conjunción F? ¿Qué valor de verdad es esto? Para eso nos valemos de las tablas de verdad. Entonces, buscamos una tabla de verdad de la conjunción y vemos el caso cuando la primera proposición es verdadera y la segunda es verdadera. Disculpen, cuando en una tabla de la conjunción la primera proposición es falsa y la segunda proposición es falsa, eso es falso. ¿De acuerdo, estudiantes? Eso es falso. Y entonces lo único que yo hago es, en vez de lo que tengo dentro de este paréntesis, de este acá, lo reemplazo pues con su valor de verdad. Y el resto, por supuesto, sigue igual. Siguiente paso, vamos a hacer el otro paréntesis. Vamos a hacer el paréntesis de la derecha, este paréntesis. ¿Cómo vamos a hacer este paréntesis? Buscamos una tabla de verdad. ¿De qué tabla de verdad? La de la implicación es la que tenemos que buscar. Entonces la tabla de la implicación nos dirá que cuando la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa, esa proposición va a ser falsa. Eso nos dice la implicación. ¿De acuerdo? Si ustedes se dan cuenta, estas cuentas que acá estamos haciendo las hacemos con las tablas de verdad de los conectores lógicos. Y el resto lo dejamos igual. Llegando a este momento. Ya entonces, ¿qué nos resta? Hacer esta operación. Bueno, pues la vamos a definir en este momento como una operación. Falso, equivalente a falso eso es. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Buscan una tabla de verdad de, de la equivalencia y les dirá, cuando el primero es falso, equivalente, el segundo es falso, eso es verdadero, estudiantes. Eso es verdadero. Entonces, estudiantes, esto es lo que ustedes tienen que hacer para entregar su ejercicio de la tarea 1. Tienen que escribir la proposición en lenguaje, de pasarlo del lenguaje simbólico de la fórmula al lenguaje natural. Después determinar el valor de verdad de las proposiciones simples. Muy fácil, ¿no? Pues va a ser solo buscar si P es verdadero o es falso. Y eso lo conseguimos ¿cómo? Con internet, con cultura general, averiguando y preguntando, podemos llegar a esos valores de verdad. Después de determinar el valor de verdad de la proposición compuesta, lo único que hacemos es tomar la proposición y reemplazamos por sus valores de verdad. Y hacemos las operaciones con una tabla de verdad, con las tablas de verdad de los conectores lógicos que intervengan. Como recomendación, yo que les diría a estudiantes, tienen que devolverse en el video y ver todos los pasos nuevamente, ¿sí? Y si quieren, podrían hacer todo el ejercicio ustedes nuevamente, viendo todos los pasos, y ahí pues ya van a entender cómo funciona un poco mejor, ¿de acuerdo? Estudiantes, muchas gracias por su atención.